Hola, bienvenidos y bienvenidas a Vida, soy Marta García. Estoy encantada de estar con vosotros. Hoy vamos a hablar de un tema de vital y creciente relevancia, nuestra salud mental en la era digital. Es innegable que la tecnología está presente en casi todos los aspectos de nuestras vidas. Los grandes avances tecnológicos han transformado profundamente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En algunos casos, esta transformación ha sido positiva y en otros, pues no tanto. La conectividad constante, el acceso inmediato a información y a entretenimiento de todo tipo, las redes sociales plantean muchos desafíos a los que tenemos que hacer frente de forma individual, pero también tenemos que hacer frente como sociedad. Estos desafíos van desde mejorar nuestra educación digital para hacer un uso responsable de la tecnología, también aprender a establecer límites y hábitos digitales saludables para nosotros mismos primero y luego para nuestros hijos y adolescentes. También tenemos el desafío de aprender a desconectar de las pantallas y a conectar de nuevo con las personas. Implicarnos en la vida digital de nuestros hijos también es fundamental para acompañarles y entender qué experiencias viven en esa vida digital de la que no debemos sentirnos ajenos. Para hablar en profundidad sobre este tema me acompaña Marc Massip. Marc es director y fundador de Desconecta, un programa psicoeducativo que ayuda a los jóvenes adictos a las tecnologías. Marc, encantada de tenerte con nosotros. Muchas gracias. También nos acompaña María Zavala. María Zavala es periodista, es asesora digital y ha escrito un libro que se llama Ser padres en la era digital. María, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. También nos acompaña Leticia Fernández. Leticia es educadora social, lleva 30 años educando chicos y tiene muchísima experiencia en este campo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos de nuevo. Vamos a empezar con una visión general. Antes, decirles que además de contar con los invitados aquí en el plató, también contamos con la opinión de la calle, porque micrófono en mano nos hemos salido a ver la opinión de los jóvenes y comentaremos aquí con nuestros expertos lo que nos han dicho. Vamos a empezar, Marc, con una visión general. ¿Cuál sería tu opinión de cuál es el estado de nuestra salud mental con respecto al consumo digital que hacemos hoy en día? Bueno, yo creo que la salud mental está empezando a ganar ese protagonismo necesario. Y digo empezar porque aunque estemos hablando mucho, creo que es muy prematuro, pero está empezando a ganar ese protagonismo. Dentro de la salud mental, yo creo que las patologías y los datos de las patologías no han variado tanto desde la llegada de las pantallas, por ejemplo, el trastorno de la alimentación, pero sí han ejercido como altavoz o potenciador de algunas otras, ¿no? Por ejemplo, en las fobias sociales o en las fobias escolares han aparecido como potenciadores de este aislamiento, ¿no? Me preocupa que algunas veces las tecnologías puedan hacer creer que son parte del tratamiento, cuando jamás lo serán. El tratamiento es un tratamiento clínico y las pantallas ahí no tienen ningún papel. Y creo que es urgente que haya una regulación estatal a nivel de leyes para las tecnológicas, para así poder proteger a nuestros menores de muchísimas cosas que hoy hablaremos y, por otro lado, poder ayudar a padres y madres que tan desprotegidos están con esta vorágine tecnológica. Perfecto. María, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que el debate está bien planteado o que es muy tremendista y no se ajusta a la realidad digital que estamos viviendo? Bueno, sería un poco presuntuoso decidir yo cómo tiene que plantearse un debate de este alcance, ¿no? Sí que es cierto que con enorme frecuencia en todo lo que tiene que ver con la interacción entre personas y tecnología digital tendemos a mezclar muchos debates diferentes como si se tratasen de uno solo y es verdad que un ejemplo es este del impacto de la tecnología en la salud mental y a su vez del impacto de la salud mental de las personas sobre qué se acostumbran a hacer o cuál es el impacto de lo que ven en esa interacción con tecnología, ¿no? Sí que creo que, como decía Marc, la conversación es fundamental, el debate es fundamental, en algunos aspectos la regulación es necesaria y quizás desde el planteamiento de los medios de comunicación y de las personas o los profesionales que nos dedicamos a divulgar, es fundamental entender los matices para la hora de trasladar los mensajes, que no parezcan ni que la tecnología digital y todo lo que hacemos cada vez más con ella es algo inocuo para el cómo nos encontramos, por ejemplo, psicológicamente, ni que es la causante de que nos encontremos hoy en día peor de lo que en teoría nos encontrábamos hace años, ¿no? Sin lugar a dudas, y también Marc lo apuntaba, la tecnología es cómplice de muchas situaciones, no necesariamente culpable. Entonces, en este sentido es fundamental que entendamos primero
muchas connotaciones de esta salud mental, de lo que entendemos por salud mental, ¿no? Porque una cosa es patologías y otra cosa es el ritmo frenético de vida y otra cosa es la percepción que tenemos propia de cómo nos sentimos, por qué nos sentimos así y cuándo vamos a dejar de sentirnos así, ¿no? Entonces creo que es un tema muy complejo y un debate muy necesario. Gracias, María. Leticia, en tu experiencia, que llevas muchos años trabajando con chicos como educadora social, ¿cómo has visto este impacto de las pantallas en el aula? Bueno, un poco lo que decían Marc y María, ¿no? Al final, el dispositivo como tal no es el problema, ¿no? Es el uso que estamos haciendo de ese dispositivo. Una persona adolescente, cuando tú le compras el móvil, ¿no? Un móvil, una tablet, como no hay un trabajo previo ni de prevención que podamos hacer con las familias, ¿no? Al final esa persona adolescente, ¿qué hace con el móvil? ¿Qué está haciendo con el móvil? Además con datos ilimitados, ¿no? Está utilizándolo de una manera sin ningún control. Todo esto, evidentemente, bueno, Marc es el experto, ¿no? ¿Qué es lo que hace en nuestro cerebro, ¿no? Pues como hay el campo de la recompensa, ¿no? Pues al final se me va. Disculpa. ¿Lo has notado, ¿lo has notado en el aula que los ves más dispersos, que vamos, que llevas tantos años que claro, cuando empezaste no tenía tecnología y ahora sí? Entonces, ¿has visto algún tipo de...? Ha habido mucho cambio. O sea, hace 30 años, evidentemente, no traían un dispositivo electrónico al aula, ¿no? Ahora sí. Entonces, desde las instituciones o desde los institutos, colegios y demás, ¿cuál es la tendencia o qué es lo que se está haciendo? La prohibición. No llevéis el móvil al aula, ¿no? Pero es verdad que igual esa prohibición no es la solución. O sea, vamos a hablar mucho de eso, Leticia, durante el debate, muchísimo. Ahora, como les he comentado antes, teníamos también las opiniones de la calle. Les invito a ver las primeras. Lo primero que les preguntamos fue ¿cuánto tiempo utilizaban el móvil y qué tipo de contenido consumían cuando lo hacían? Vamos a escuchar lo que nos dijeron. Pues cuando estoy en la universidad no lo cojo, pero luego por la tarde, pues entre que tengo que buscar cosas y demás, estoy bastante rato con el móvil. Redes sociales, lo que más consumo, y luego YouTube también lo consumo bastante. Lo que más utilizo es el móvil, yo creo que unas 4 o 5 horas. Redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube también, y poco más, videojuegos no mucho. Fue unas 5 horas tranquilamente. Y frente a una pantalla, sea de videojuegos, ordenador. 3, 4, bastante tiempo. YouTube y películas, sobre todo películas. Pues creo que no mucho. Cuando descanso a lo mejor 5 horas en total al día. Pues sobre todo Instagram, Netflix. Pues yo creo que en total con unas 2 horas o así. YouTube a veces para buscar vídeos que puedan utilizarse para las clases, pero no me gusta ni el TikTok, ni la X, ni puñetas, porque solo sirve para dar caña o anónimamente, entonces como que no. Más de 5. Más de 5, sí. Y frente a otra pantalla, ya sea ordenador o videojuegos. 10, a lo mejor incluso más. Sobre 2 o 3 horas, no más. Pues tema de estudios y Netflix. Pues hombre, el ordenador igual, en plan, a lo mejor Netflix, HBO y luego pues sobre todo para estudiar, y ya en el móvil pues más de redes sociales tipo Instagram, TikTok, WhatsApp. 3, 4, TikTok, WhatsApp y Instagram. De estudiante y tal, a lo mejor podía estar como unas 3 horas al día, quizá, a lo mejor. No soy muy usuario, ¿no? de ese tipo de redes sociales en ese aspecto. Es mi método de escape después de estudiar, ¿no? Que es el tema del ordenador, de ver series, Netflix o cualquier tipo de plataforma esa de visualizado de vídeo o videojuegos también. Entonces a lo mejor el número de horas al día estamos hablando. Sí, al día. Al día a lo mejor como unas 5 o 6 horas quizá. Pues pasaré aproximadamente 5 o 6 horas. A ver, yo soy consciente que a lo mejor tendría que consumir menos horas, pero también conozco gente que consume más. Consumo sobre todo series, películas, vídeos de YouTube y poco más. ¿Y redes sociales?
Redes sociales, sobre todo Twitter. Pero es que no solo los jóvenes, también tú vas en el metro y todo el mundo va con un teléfono en la mano. A mí eso me parece que es delicado por lo menos. A mí eso me parece delicado cuanto menos. Marc, ¿qué te ha parecido la media de horas que se pasan los jóvenes y no tan jóvenes delante del teléfono? Bueno, venía tranquilo, pero ya con esto me enervo. es que fíjate que los canutazos los habéis hecho en la ciudad universitaria, en la zona universitaria. Sí. Entonces estos son nuestros universitarios de hoy, que es el futuro de mañana. Y no te bajaban de 5 horas. De hecho, ha habido una chica que ha dicho, no mucho, 5 horas. Esa chica ha dicho, ¿cuándo descanso? ¿Cuándo descanso? Que es uno de los graves problemas, como el método de escape. Es decir, ¿cuándo descanso? Estoy con el móvil, entonces no estás descansando. Y eso es impepinable. Cuando estoy relajada, no estás relajada. Y eso es intrachable. Entonces, el otro decía, es mi método de escape, que me suena más al alcohol o a las drogas. Entonces ya es donde yo ya empiezo a ver estos hábitos. Fíjate que donde más se utiliza el móvil, en caso de los menores, es en la cama primero y en el baño después, que ambos tienen ese papel de un espacio donde nadie me ve, donde tengo mi intimidad. Y volvemos, venía con otra idea, pero volvemos a lo mismo del mundo idílico, debemos educar, el buen uso, como muy bien indicaba Leticia, dicen no es el dispositivo, es el uso ya, tampoco es la marihuana, ni la cocaína, ni la heroína, ni la nicotina, es como lo utilizamos, pero la única vez en la historia que ha bajado el uso de prevalencia de consumo del tabaco en menores fue cuando hubo la ley antitabaco, ¿no? Mar, ¿lo consideras al nivel de las drogas? No, bueno, y aquí sí que me gustaría ser estrictamente clínico, el DSM-5, que es el libro de enfermedades y patologías de la OMS, y por el cual nos regimos, ya determina que los videojuegos son causantes de enfermedad y patología, exactamente igual que las drogas, y todavía no hay una legislación o no hay una identificación de las nuevas tecnologías. En este caso sí que hay el gaming disorder o el mal uso de las tecnologías, pero no existe la adicción al móvil. Todavía, yo creo. ¿Es cuestión de tiempo, Marc, que llegue? ¿O? Bueno, yo hace 12 años dije que sí, ahora ya los videojuegos se ha demostrado, yo creo que el móvil... Leticia lo indica muy bien, dice, es el propio dispositivo, no, es el uso que le doy, ya, pero el dispositivo está hecho perfectamente para que haya un consumo. El producto el servicio es gratuito, con lo cual el producto pasó a ser yo, y si el móvil no existiera, habrían cosas que no pasarían. El móvil y los elementos que hay dentro del móvil están hechos para generar dinero, por lo menos del conocimiento, de lo cual luego nos van a presentar, y para saber sobre nosotros, ¿no? Entonces, viendo estas opiniones, es que es todavía peor, porque son chicas de 20 y pico años, universitarios, que te dicen con total normalidad que están más de 5 horas al día, que es un tercio de lo que viven. Marc, ¿cuánto sería lo máximo que deberíamos estar frente a un móvil, por ejemplo? Yo ahí sí que tengo que resaltar que es importante el cuánto y el cómo. Tú puedes estar 3 horas bien o 1 hora muy mal, ¿vale? Pero si tienes 24 horas al día y 8 son para comer y 8 para trabajar, contando que puedo estar un tiempo del trabajo, del estudio con la pantalla, es que no te queda demasiado. Nosotros ahora, antes de entrar en cámara, yo lo uso 2 horas y 20 al día de media. Bueno, me parece que puede estar ahí en un límite, ¿no? Pero, y muchos por trabajo, la verdad, pero es que más de 2 horas al día lo único que nos indica es que estás dejando de hacer otras cosas. Es decir, me hablabas de adicción. La adicción, que tiene mucha sintomatología, para mí es síndrome de abstinencia, el mono, cuando dejo de tenerlo y lo necesito, sustitución de actividades, sustituir algo, ¿no? Dejar de hacer algo por estar con ese consumo, y luego que haya una afectación en tu vida social, en tu vida familiar o en tu vida profesional o académica, depende de la edad. Y tiene que haber una afectación real, ¿no? Si yo lo utilizo 6 horas al día, yo creo que tiene una afectación en todo esto. María, ¿te has quedado sorprendida con las horas que se han quedado? O sea, que nos han dicho, que puede que sean más, porque a lo mejor les daba cosa decir más horas delante de la cámara, ¿no? Pero ¿te has quedado sorprendida? No, sorprendida no, pues porque al final uno se mueve profesionalmente en toda esta temática y sabemos
que los números son estos, ¿no? O sea, viene hablando mucho tiempo sobre este concepto del tiempo de pantalla, entonces efectivamente existe una enorme inquietud que no baja, sino que aumenta respecto a que son cada vez más las cosas que hacemos a través de esta tecnología y cada vez más el tiempo que, como dice Marc, recurrimos a la tecnología dejando de hacer otras cosas, ¿no? Sí que es cierto que a mí me gustaría profundizar en lo que adelantaba Marc de no solo el cuánto, sino el para qué, ¿no? El qué estamos haciendo. Quiere decir, es verdad que muchas veces las familias te trasladan mucha inquietud, las familias y la sociedad en general, con el puro concepto del tiempo, y si lo contamos como tal y estamos mezclando no solamente esa parte del ocio, de estoy en redes sociales o en chats de mensajería instantánea, sino que además estoy consumiendo ocio en plataformas de streaming y luego le añades el tiempo que especialmente las nuevas generaciones puedan utilizar tecnología para el estudio o para el complemento del estudio. Al final, efectivamente, son muchas horas y a los adultos, o lo que muchos padres y madres a mí me transmiten es la sensación que tengo es que todo el día están delante de una pantalla haciendo diferentes cosas, ¿no? Yo sí que creo que el efecto o el potencial impacto es distinto de si uno está haciendo scroll pensando que se está relajando y en realidad no se está relajando, o que estés pensando que tú estás eligiendo lo que consumes y en realidad a lo mejor lo están eligiendo por ti, ¿no? A que estés haciendo otro tipo de actividades más productivas utilizando tecnología digital que creo que puede tener otro impacto y no necesariamente negativo, ¿no? Es decir, que creo que poner el foco en el tiempo es fundamental, creo que además no siempre nos ayuda, porque efectivamente aquí hay un cambio no ya solo de digitalización, un cambio de sociedad en el que es que estamos haciendo muchas cosas de distintas maneras y el dispositivo, sea un smartphone, sea una tablet, sea un ordenador, sea lo que pueda ir viniendo en el futuro, pues es el canal a través del que hacemos todo esto, ¿no? También creo que el impacto en cada persona no es necesariamente el mismo. Creo que la inquietud generalizada que tenemos en el caso concreto de los niños y los adolescentes está justificada porque por proceso madurativo y por muchos otros condicionantes, lo adelantaba antes Leticia, ¿no? No tiene ningún sentido, no es ya que sea peligroso, es que no tiene ningún sentido que dejemos a nuestros niños en el mundo de Internet sin darles contexto de lo que se pueden encontrar, porque en realidad no lo hacemos en los aspectos no digitales de la educación que les damos. Como darle un coche sin haberle llevado a tu escuela y sin Sí, o sea, pero el tema aquí es que somos padres y madres más protectores que nunca en lo que los adultos llamamos mundo real, ¿no? Pero al mismo tiempo nos hemos dejado llevar muchos años por cierta inercia de dejarles disfrutar, entre comillas, del mundo digital sin a lo mejor el acompañamiento o la monitorización o la supervisión o el conocimiento nuestro de lo que estaban haciendo o de cuál podía ser el resultado, ¿no? Entonces, por resumir, no me sorprende el tiempo, creo que está dentro de las medias que se vienen conociendo durante años. Yo pienso en mis hijos, pienso en mí y probablemente mis hijos no se alejan tanto de mi tiempo de uso, es decir, que estamos en situaciones similares y me gustaría pensar que además de pensar en el tiempo como elemento que nos genere inquietud, pensemos también en el qué están haciendo y qué les está aportando, porque tendemos a pensar en qué están haciendo y a qué les expone y no por qué está siendo así. O sea, solo está siendo así porque existen los dispositivos y parece que no hay alternativa, o lo hacen, como adelantaba Marc, como vía de escape ante otras cosas, o como distracción fácil, y esto ¿por qué es porque existen los móviles o es también por más cosas? Has tocado un tema muy importante que lo vamos a tratar con mucha profundidad después, que es a lo mejor esos padres no ponen control porque no saben, primero, ni cómo atajarlo, ni cómo poner los límites, ni siquiera qué están consumiendo sus hijos, o sea, no entienden ese lenguaje digital, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay, para mí desde luego, y en la experiencia que tengo de los últimos años, es un tema fundamental, porque de alguna manera tendemos a pensar que muchos padres o muchas madres hacen o dejan de hacer según qué en relación con esta tecnología porque no quieren, y hay muchas veces que es porque no saben, hay muchas veces que es porque no pueden, habrá alguna que sea porque no quieren, pero la realidad es que los escenarios son muy diferentes y de ahí la importancia de hacer llegar los mensajes no solo a determinadas burbujas, sino a todos los contextos, ¿no? Porque si también algo nos dice la ciencia es que son los usuarios, y en el caso concreto de niños y adolescentes más aún, son los usuarios que ya están en situaciones de vulnerabilidad los más vulnerables a lo que puedan experimentar a través de entornos digitales, ¿no? Y esa vulnerabilidad de base
no se ataja ni permitiendo ni prohibiendo Internet, sino a través de otras medidas que, nos guste o no tienen tanto que ver con tecnología. Claro. Leticia, ha hablado María de vulnerabilidad. Tú trabajas con niños vulnerables porque están tutelados, no tienen a los padres, no tienen esas charlas. Ha recaído en vosotros, ¿no? En los educadores muchísimo el vigilar, ¿no? Tecnológicamente, ¿qué hacen con esa...? Primero, quería preguntarte, ¿te ha sorprendido el número de horas? No. No, vale. Y cuéntanos un poco, esa responsabilidad que os ha caído un poco a los educadores, ¿cómo la habéis asumido y cómo la enfocáis? Al final no deja de ser una institución, ¿no? Con una serie de normas. Entonces, los chicos y las chicas no pueden utilizar móvil hasta los 14 años. O sea, en el centro los niños y las niñas no tienen dispositivos electrónicos, a excepción de tablet. Pero tablet porque en los coles, en las aulas virtuales, cuelgan muchísimo material. Entonces, es un uso para lo que es educativo. Educativo. A partir de los 14 años sí que tienen un uso de lo que es el móvil, pero siempre bajo la supervisión del educador o educadora, siempre. Es verdad que el equipo educativo tenemos muy claro cuáles son las consecuencias de lo que es un móvil o un dispositivo electrónico y en todos los proyectos educativos eso se trabaja. Entonces, bueno... Leticia ha comentado que no les dan el móvil hasta los 14 años. ¿Edad en la que tú crees que un niño debería tener un dispositivo móvil? Hasta hace poco pensaba que 16, ahora ya no sé si nunca, porque... mira, yo siempre he defendido los 16, pero con argumento. Es decir... Cuéntanos. El cerebro del ser humano hasta los 21, 23, incluso 25 se está desarrollando, con lo cual, y vamos a ser claros, no es lo mismo consumir droga a los 17, a los 15 que a los 30. El efecto puede ser el mismo, pero para el cerebro evidentemente es muy, muy diferente. Yo no creo que estén capacitados para utilizar el teléfono móvil antes de los 16, con un matiz o con dos matices. También se tienen que formar los padres, también se le tiene que formar antes al chico, ¿no? Es un error decir que van a costar poner más los límites, de hecho los tienes que trabajar antes de que lo tenga. No podemos pedirle a los chicos: te doy el móvil y utilízalo bien. No, se ha demostrado que bueno, que evidentemente hay casos para todo, entonces hay que formar como padre. Creo que sí que hay una desinformación, como tú decías, pero si has querido ser padre, apáñate con ser padre, porque es una decisión suficientemente importante. Lee, fórmate, prepárate tú para que tu hijo tenga un smartphone y prepáralo a él para tenerlo. Y luego porque creo que antes de los 16 no lo necesitan, para nada. Ni para tener amigos, es mentira. Los chicos tienen amigos o no amigos dependiendo de su capacidad de autorrelacionarse, de cómo se ven, de su gestión de las emociones, pero no de tener un smartphone para hacer deporte, para estudiar, para estar en familia, etc. Es una mentira tecnológica. Piensa que las tecnologías han montado varios eslogans que funcionan muy bien para ellos, ¿no? El nativo digital. Son analfabetos digitales, no son nativos digitales, porque de hecho no saben utilizar las tecnologías de forma correcta. Yo no veo a ningún niño haciendo un Office por la calle, los veo viendo vídeos de YouTube. Les dicen que, hombre, que cuanto antes mejor para que adquieran, si estos móviles se adquieren un minuto, ¿no? Como hablaba María del scroll infinito que parece que te relaje cuando es exactamente igual que el tabaco. Los niños te dicen: tengo que fumarme un piti porque estoy muy ansioso. El tabaco genera más ansiedad, ¿no? Entonces, hay falsos mitos que tenemos que ir eliminando. Pero hay que diferenciar, como indicábamos, cuando es salud mental y cuando no. Y eso Justo te iba a decir, una cosa es que usemos mucho el móvil y otra cosa es que se considere una adicción. ¿Cuándo te das cuenta, a nivel personal, estamos poniendo mucho en los hijos, pero también uno mismo que diga: estoy usando el móvil de una manera que me está haciendo mal? ¿Y dónde está esa línea, Marc, entre mucho uso y ya un problema de adicción y hay que buscar un tratamiento? Es peor el móvil que las drogas porque se puede utilizar bien. A nivel clínico, te hablo, a nivel de tratamiento, incluso a nivel social. Es decir, el trastorno de la alimentación. No le permitimos en tratamiento tener redes sociales, porque compara sus cuerpos ahí. Oiga, pero mi amiga de la misma edad, de mi mismo vecindario, puede tener, por supuesto, puede tener esa red social, pero es que usted tiene un problema en salud mental que no le permite tenerlo. Entonces, cuando aquí hablamos salud mental y tecnología tendría que estar prohibida la tecnología. ¿Me explico? Nosotros, cuando hemos sacado tecnología en el tratamiento, siempre ha ido mejor.
Cuéntame un caso. Sí, perdona, ¿eh? Sí, pero claro, eso no puede ser traspasado a toda la sociedad. Y es importante. Cuando hablas del paciente, que ahí hablamos los clínicos, y cuando hablamos pues, de las tecnologías, que puede hablar cualquiera, evidentemente, o de la divulgación que la puede hacer cualquiera, y además muy bien hecha. O sea, no es lo mismo que yo escoja, mi pareja, mis amigos, yo, Elena, mi pareja, no tocamos el móvil cuando estamos juntos. Y si un amigo mío se pone a mirar el móvil cuando yo estoy con él, pensaré que es un maleducado, igual que se tira un erupto, y ya decidiré si es amigo mío o no. Pues es bastante más banal que la salud mental. En salud mental, la gran mayoría de pacientes deben tener un tiempo de desintoxicación. Hablo en menores de salud mental. Y nos gusta más o menos. Que luego se tengan que poner leyes para evitar y prevenir todo esto, hombre, yo prefiero que no hubieran chicos en Desconecta como los tenemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en las aulas no tenemos tecnología y nos dicen, perfecto, funcionáis muy bien porque no hay tecnología. Mire, funcionamos muy bien porque son 6 por clase, que es un poco lo que decía María. No todo está en la tecnología. Evidentemente un móvil y una pantalla en el aula para mí distrae y no aporta el conocimiento por lo menos básico y necesario que necesitan estos chicos, ¿no? Pero la profundidad del problema no está en la pantalla, está en que los ratios en España son vergonzosos. O no está todo me decía María, oye, pero esto ya ha pasado siempre. Sí, pero ahora pasa un poquito más, no pasa mucho más. Los índices de suicidio son los más altos, pero no escandalosamente, y no quiere decir que no sea importante. El TCA ha subido un poquito. ¿Sabéis lo que a mí agrava las tecnologías, la patología? Que es antes. Que todo está llegando antes. Porque tienen acceso antes, por ejemplo, a la pornografía en 8 años. Ahí yo le pondría el matiz. En que todo está llegando antes. Pero un chico que tiene acceso a la pornografía a los 8 años, está claro que no ha habido un adulto detrás que haya puesto unos controles parentales o que haya educado a... El control parental no sirve para nada, o sea, ya directamente. Entonces, nos deja sin esperanza, ¿no? Los padres para controlar no, los teléfonos. Sí, o sea, pero es que volvemos a lo mismo. Por ejemplo, para mí funciona bien un contrato tecnológico, donde las normas son tecnológicas, donde los castigos son tecnológicos y los premios no son tecnológicos. Y esa negociación con tu propio hijo. Entonces me viene una madre y me dice, es que mi hijo de 14 años, el contrato tecnológico que dices no sirve para nada. Y yo, ¿por qué? Porque se lo ha saltado 4 veces. Pues sirve para mucho, para ver que no tiene que tener móvil, señora. ¿Cómo puede ser que le estemos dejando a un niño de 10, 11, 12, 13 años acceso a las pantallas, a la red en su habitación? Es que es una barbaridad. Al final, cuando buscamos este mundo idílico, que yo también me encantaría encontrarlo, el resumen final es que si no hubiera móvil, si no hubiera acceso, no pasarían ciertas cosas. María, si no hubiera móviles, ¿no pasarían ciertas cosas? ¿O cómo atajarías tú? Bueno, claramente si no hubiera móviles no pasarían ciertas cosas y si no hubiera muchas otras facetas de nuestra sociedad actual, no pasarían otras. Esto es indudable. El problema que tenemos es que, pues como sociedad, se ha creado esta tecnología, se ha comercializado, se ha diseñado, se ha asumido, se ha empezado a regular y ha habido durante los últimos años un tsunami de adopción de muchas cosas, muchas veces sin pensar y desde luego no en línea con un hacerle entender a la gente qué es lo que está utilizando, porque hay un problema de base que yo sí veo que es fundamental, que es que hemos ido introduciendo muchos aspectos de esta tecnología en nuestras vidas, no ya de cara a nuestros hijos, sino también los adultos, sin entender qué es lo que estábamos haciendo. ¿Qué ha pasado con otras cosas previamente en otras épocas? Seguro que también, ¿no? El caso es que esto tiene un alcance, pues porque al final cuando decimos esto del ritmo frenético de vida, pues no influye solo la tecnología, pero sí que influye pues que al final estamos expuestos constantemente a inputs de información, a esto que está en palabra de todos, que son los estímulos constantes, y entonces al final pues ya no sabemos aburrirnos o ya nos cuesta más decir voy a llamar a alguien por teléfono porque es mucho más fácil mandar un mensaje por chat, ¿no? Entonces esto al final, de alguna manera, no sé si es un cambio de era y ya está, o también estamos cambiando nosotros. Sí que creo que hay muchos de estos cambios que tienen que ver no solo con la digitalización o la irrupción de Internet, sino con determinados aspectos que llevan gestándose también muchas décadas, ¿no? Cambios que van desde los puramente socioeconómicos hasta los geopolíticos que jamás nos explicarán bien, ¿no? Entonces, es verdad que la problemática es indudable, ¿no? Porque podemos decir, estamos permanentemente distraídos, estamos permanentemente buscando cómo entretenernos,
como padres, lo decía antes, nos cuesta cada vez más, o nos ha costado durante mucho tiempo en los últimos años decir que no, y se tiende a, como se ha pasado de una figura más autoritaria del padre, a querer ser amigos de nuestros hijos, y esto tiene muchas problemáticas que de nuevo no tienen que ver con lo digital, y muchas veces cuando tú permites ese acceso a un dispositivo y con él a Internet, sin tener mucha idea de eso que representa, ¿no?, que es esa inercia en la que hemos estado, no lo haces por si acaso se hace más listo mirando Internet, es como padre, como madre, ¿no? Lo haces a veces por comodidad, a veces por conciliación, a veces por necesidad, a veces por ignorancia, a veces, algunas veces, con la intención de acompañar y compartir esa experiencia con ellos, ¿no? Porque sí que creo que no todos lo hacemos mal por dejación de funciones, ¿no? Sino realmente creo que también hay mucha falta de información. No creo que vayamos a vivir en un mundo idílico si todo el mundo está súper informado, pero yo creo que todos los que nos dedicamos a esto entendemos que un niño de 9 o 10 años no pinta nada en Internet solo, porque es que Internet no está diseñado para niños, no es un sitio simplemente en el que pasárselo bien, ¿no? Si vas a dejar que jueguen con videojuegos, pues habrá que informarse sobre el juego y sobre la consola, y como dice Marc, aunque yo soy un poco menos fustigante, pues asumir que a lo mejor tienes que aprender a configurar esa consola. Si bien es cierto que no todo el mundo está en las mismas circunstancias, y esto lo sabe Leticia. Ella trabaja con adolescentes que a lo mejor lo que es el entorno familiar no está, pero hay adolescentes que su entorno familiar sí está, pero no tiene o información o capacidad o posibilidad de formarse y aprender, porque tenemos en muchos casos los adultos que estamos educando, a los que nos ha tocado ser padres hoy en día, la sensación de que tienes que aprender informática, ¿no? O sea, tenemos mucha pereza a aprender sobre configurar según qué aspectos de la tecnología, pero luego tenemos todos la palabra algoritmo en la boca a la hora de decir si el algoritmo tiene manipulados a nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar un equilibrio y un punto intermedio, tanto los que tenemos más recursos como los que tenemos menos, en el que nos llegue a todos la misma posibilidad de entender qué estamos poniendo en manos de nuestros hijos. Claramente, o sea, a los 9 años un niño no necesita un smartphone para nada, y menos un smartphone con conectividad infinita, con posibilidad de descargarse todas las apps de las redes sociales, sin ningún tipo de supervisión, pero es que además, si se lo estamos dando a esa edad porque necesitamos tenerlo localizado, que es un mensaje que se traslada con frecuencia, no necesitamos darle un smartphone, se puede dar hasta un teléfono inteligente que nos sirva para tenerlo localizado y que nos mande un mensaje de que ha llegado a casa, y eso no es un móvil. Hay algo importante que no hemos hablado un poco, que es la presión social. Tú le das a un niño un flip phone, que se llama, ¿no? Un teléfono de los Nokia que se abre, y, o sea, el bullying que le pueden hacer en el colegio es tremendo, lo primero que te dicen, ¿no, Marc? Sí, pero yo les quería preguntar, ¿no? ¿Por qué no tenemos información? Porque no nos la han dado. Efectivamente. Claro. ¿Y por qué no nos la han dado? Porque si salen y nos la dan, no se consume eso. Ojo que no me refiero solo a información de cuál es el impacto que pueda tener todo esto en nosotros. No, yo tampoco. Las tecnológicas, ¿por qué no nos explican cómo va todo esto? Porque si te lo explican de verdad, no tienes narices ni a dejarle un rato el móvil. Sí, si te lo explican de verdad. Ay, yo no estoy de acuerdo. O sea, pero, bueno, yo te lo pongo muy fácil. El tabaco y el alcohol se puede consumir a partir de los 18, ¿no? En este país. Bueno, ya sabemos que habrá la trampa que hemos hecho todos, ¿no? Pero tú, si montas un bar o un estanco, no puedes vender a menores, ¿sí? El coche, que no es nada negativo, puede haber un accidente, pero no es nada negativo, no se puede tener hasta los 18, previo carnet de conducir. Oiga, es que yo soy piloto profesional de carreras, usted tampoco va a conducir hasta los 18, porque esto de las madres que habéis conocido que tienen hijos muy maduros, entonces ellos lo pueden hacer antes porque el suyo es muy maduro, acaban siendo luego muy influenciables cuando la han pifiado, ¿no? Pero el coche está a los 18, sepa usted lo que sepa de conducir. Vale, y el móvil no tiene edad. Y yo creo que edad no tiene que tener para la familia, ojo, las libertades humanas, etc. Pero Meta nos dice que WhatsApp debería ser a partir de los 16. Ellos lo dicen. ¿Por qué no se lleva a cabo esto? ¿Por qué no se lleva simplemente este control a cabo? O sea, yo soy Meta, creo WhatsApp, creo Instagram o lo compro posteriormente, da igual, y digo que esto es para 14, esto es para 16, y no hay ningún control. Las tecnológicas, Leticia, ¿crees que atajan de alguna manera, toman responsabilidad o han creado algo y lo han lanzado y ahí cada uno se vea con lo que pueda? Yo es que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Mar. Es como hay unos intereses económicos que bueno, pues soltamos ahí el smartphone, ¿no? O lo que se nos ocurra y
y ahí no las apañemos, ¿no? Y entonces un poco, pues lo que comentaba María, ¿no? Cómo las familias pueden abordar todo ese desborde, ¿no? de nuevas tecnologías, TikTok, WhatsApp, Instagram, no sé, es que hay muchísimas. Entonces, cuando están en casa los peques con el dispositivo electrónico, ¿qué hacemos las familias? Estamos acompañando a esos hijos, a esas hijas, a ver qué es lo que están viendo nuestros peques. Y entonces, bueno, lo que comentaba Mar, la gran industria, las nuevas tecnologías, porque es que iba a decir nos castigan, pero no nos castigan, no quiero decir eso. Sueltan, ¿no? Sí, ponen a tu servicio efectivamente, ponen una tecnología sin información. Pero además que la tecnología bien usada, o sea, quiero decir bien usada, a nivel pedagógico, una tablet o una tablet, creo que sí que es pedagógico, ¿no? Es decir, un peque o un niño o una niña que tiene, no sé, se me ocurre, dificultades en letroescritura, si primero lo escucha y utilizo ese dispositivo electrónico como herramienta para eso, después ese niño o esa niña va a poder hacer una mejor interpretación, ¿no? Pero es que lo que dice Leticia es muy interesante. Entonces yo pregunto, ¿qué les aporta TikTok, Instagram y WhatsApp? ¿Qué les aporta? Los que me defienden los móviles, que evidentemente son gente que está mendigando dinero de la propia tecnológica a final de mes, porque no hay otra opción, o si no es una negligencia absoluta, que me digan qué le aporta a un niño de 12 o 14 años Instagram, TikTok y WhatsApp para su bien. Por favor. Yo diría que nada, pero No. alguien te diría, ¿qué te aporta el cine, por ejemplo, no? O sea, te aporta entretenimiento. hombre, Para muchos jóvenes, o sea, mi hijo a día de hoy, tengo un hijo de 14 años, yo creo que no se puede ver una película entera porque está acostumbrado a los contenidos tan cortos que para él, los vídeos de YouTube cortos, los Reels, es su entretenimiento. Entonces, él te dirá, igual que tú te ves una peli, me lo dice muchas veces, mamá, a ti te encanta el cine. Y claro, le digo, pero el cine tiene un argumento, tiene una producción, me enseña algo. Él me dice, yo aprendo muchísimo de los vídeos. ¿Qué? Él me dice, pues que ve muchísimos vídeos, que yo nunca lo he entendido, de gente jugando los videojuegos que él juega. Entonces él dice que aprende atajos, que aprende un montón de cosas. Un elemento causante de enfermedad y patología, le guste a quien le guste. Y que está por la OMS detectado cómo exactamente se detecta la droga. O sea, y nosotros como tratamiento, yo en Desconecta lo que más tengo son chicos con adicción a videojuegos, chicas que en su patología ha tenido mucho que decir las redes sociales. Actualmente lo que más trastorna la alimentación, que se mantiene en una línea muy estable los últimos 17 años, y niñas, aquí en Madrid, por ejemplo, niñas de 15 años, y esto con estudio, presentamos un estudio a 100.000 adolescentes, niñas de 15 años buscando autolesión o cómo acabar o dañar su vida. Pero Marc, ¿es que ese adolescente o ese niño ya tiene algo y está buscando esa información? Sí. Entonces le alimenta, porque no todos acaban consumiendo ese tipo de cosas en digital, Aquí sí ni que podemos llamar a la alarma de esa manera. Ahí hay que ser estrictos. ¿Hablamos de pacientes o hablamos de sociedad? ¿Ok? ¿Es el huevo o es la gallina? Hay chicos enfermos en salud mental que recurren a las tecnologías y van a peor. ¿De acuerdo? Yeah. Y olvidaros, cuando lees en Twitter que me insultan los que están a favor del videojuego. A mí me salvó de la depresión los videojuegos. Oiga, aquí la depresión la salvan los psiquiatras y los psicólogos, nadie más. Ya está bien esto de que yo tenía una gran amiga. No. O sea, aquí las depresiones, y esto hemos de ser rígidos, las curan los profesionales de salud mental. No las cura ningún videojuego ni ninguna película de cine. ¿Vale? Entonces, hay chicos y chicas enfermas que las tecnologías lo han potenciado, les han llevado a más aislamiento, han dificultado el tratamiento. Y luego hay chicos que por utilizarlo mal en el hábito propio cognitivo-conductual han podido coger un hábito malo y les ha creado consecuencias que tienen o no que ver con la salud mental. Por ejemplo, el rendimiento académico, que es evidente que ha disminuido, puede ser porque yo utilice el móvil o porque no me lo dejen utilizar en las horas de deberes y esté pensando en utilizarlo, cuidado, el famoso FOMO, y eso puede traerme unas consecuencias. ¿Lo académico puede ser con salud mental? Coño, por supuesto. ¿Por qué?
Porque si yo estoy bien en mi trabajo, estaré mejor yo. Si yo estoy mejor yo, estaré mejor en mi trabajo. Si me despiden, tampoco voy a estar mejor, ¿no? Pues es lo mismo en los chicos, ¿no? La retroalimentación entre lo emocional y lo académico, para ellos, por mucho que lo digan, es fundamental. Tú le preguntas a un chico, ¿irías o no al cole si pudieras escoger? Y todos irían. Perfecto. Quiero invitaros a volver a la calle otra vez. Vamos a escuchar esas voces que escuchábamos antes, pero ahora con otra pregunta. Les preguntamos si en algún momento se habían planteado cómo les afectaba a su salud mental los videojuegos, las pantallas, o sea, el tiempo que pasaban. Vamos a escuchar qué nos dicen. Todo el día con la pantalla, estás en clase, están con la pantalla y ya no se lee en diagonal. Entonces nos retienen, yo creo que va a ser un problema, porque no tienen interés en lo que les rodea, pero si están todos juntos y están con las pantallas y no se hablan entre ellos, no hay socialización, no interaccionas con tus compañeros ni con la gente que tienes al lado. Estás delante de una máquina y puedes estar hablando con ella, pero estás a través de la máquina, habla con ella. Yo no tuve un móvil de estos con smartphone hasta que no tuve 16, 17 años y ahora, sin embargo, mi hermana con 11 ya lo tenía. Entonces yo creo que esto va a ser cada vez un problema más frecuente en el que cada vez más precozmente van a tener los smartphones, van a tener acceso a los smartphones niños más pequeños y los estás educando de una manera mucho más precoz hacia el consumo de todo este tipo de contenido que puede afectarles negativamente tanto en su desarrollo como problemas de atención, problemas escolares, entre otros. Muchas veces en las redes sociales los influencers y demás pues ponen ciertos estándares muy altos o demás que te hacen muchas veces incluso que tú te machaques a ti mismo. Porque yo conozco a un familiar mío que por videojuegos, de esto que sufre rabia, ataques de rabia, por perder o lo que sea. Mi hermana, seguro. ¿Y por qué lo piensas? Porque se tira como 14, bueno, a ver, 14 no, pero a lo mejor se tira 8 horas con el TikTok. Yo creo que es lo único que consume, pero TikTok seguro. Yo creo que si pasas mucho tiempo delante de una pantalla y sobre todo dependiendo de lo que veas, ¿no? Al final no es lo mismo ver a lo mejor Instagram, tus seguidores, la gente que conoces tal, que ver videojuegos violentos. Sí que es un problema a tratar igual que pueden ser las drogas. Marc, esta joven reconoce que es un problema a tratar como pueden ser las drogas, que ya lo hemos hablado. Ha dicho algo importante, no es lo mismo estar X horas viendo Instagram que jugando a videojuegos violentos. ¿Esto es una concepción que está equivocada o conectas con ello? Yo no soy ningún defensor de los videojuegos, ya lo sabéis, pero el videojuego violento vuelve a ser otro estigma, es decir, FIFA, que es un videojuego de fútbol, es terriblemente negativo para los chicos. ¿Por qué? Porque te invita a comprar cada día sobres para tener mejores jugadores. Cuanto más cobras, el algoritmo más te permite ganar y ahí ya se ha acabado el fútbol como tal o el deporte como tal. Porque decía mi hermano, cuando pierde un partido le sale la rabia, la ira, etc., ¿no? O sea que ya los por desgracia los videojuegos habrán, y los máximos defensores te dicen, hay videojuegos que no son negativos. Bueno, pues los tendremos que conocer porque los que juegan son los que son. Y son o negativos o pay for win o absolutamente adictivos. Y esta chica defendía Instagram, pero yo tampoco sé qué te aporta 8 horas al día Instagram. Además que ha dicho que cree que no le hace el mismo daño, María. O sea, cree que a lo mejor ver Instagram muchas horas no te hace el mismo efecto que jugar a un videojuego. Bueno, pues porque aquí al final casi toda la narrativa se construye en base a la autopercepción y cada uno decidimos percibir o entender las cosas a nivel personal, me refiero a nivel de calle, pues en el fondo como más nos interese, y si yo lo que más hago es tal cosa, decidiré que esa es la menos perjudicial para mí porque somos muy buenos como condición, o sea, como especie para manipularnos, ¿no? Es decir, y sobre todo porque en esta pregunta de qué te aporta algo, somos los primeros en engañarnos, o sea, es decir, qué le aporta a un niño o a un adolescente según qué red social, por intentar retomar eso que estábamos hablando antes del vídeo, ¿no? Pues depende, y en algunos casos será nada y en algunos casos será algo, y ese algo tendrá más o menos valor y más o menos consecuencia en función de la persona. Esto no nos permite tomar decisiones colectivas porque tampoco podemos bajar al análisis casuístico de cada persona porque es imposible, ¿no? Pero efectivamente yo, como lo decía antes Marc, después de que yo hablara, no sé si era en alusión a mí respecto a que si defiendo el móvil es porque me pagan o quiero que me paguen las tecnológicas, yo no defiendo el móvil. Y mucho menos a cualquier edad y mucho menos de cualquier manera. Lo que sí que creo es que a veces reducimos según qué conversaciones al hecho de que tengan móvil o no, cuando si hay, por ejemplo, según qué presión, como se decía en el vídeo,
respecto a tener que aspirar a ser perfecto o tener que cumplir según qué estándares o ser de según qué manera o alcanzar determinados tipos de éxito es algo que ves en las redes sociales, indudablemente. Yo estoy en redes sociales y veo muchas cosas que me hacen sentir bien y cosas que me hacen sentir mal, pero la realidad es que muchas de esas presiones, y antes hablabas tú también de la presión social, están fuera también de las redes, ¿no? En mucho tipo de experiencias, contenidos, mensajes o lo que sea, que nuestros niños y adolescentes y nosotros también estamos consciente o inconscientemente consumiendo a cada paso que damos, ¿no? Es decir, si hay que ser de una determinada manera como mujer en lo físico, no es solo por lo que te dicen en TikTok o lo que tú ves en Instagram, es por lo que ves todavía a día de hoy, y es lamentable, en publicidad, todavía a día de hoy en contenidos de parrillas televisivas en horarios de máxima audiencia. No necesariamente todo es estupendo para nuestra construcción de valores, igual que no lo es tampoco en redes sociales, que además, como se ha dicho aquí, tienen una legislación respecto a edades que efectivamente no se encarga nadie concreto de que se cumplan, ni mucho menos las tecnológicas, y que tendrían que ser en todo caso los agentes reguladores que se pongan más expresos, ¿no? Yo sí creo que existen maneras de dar un móvil, insisto, no hace falta un móvil a los 12 años, yo estoy más cercana a los 14 que a los 16, por pura experiencia de acompañamiento, pero también entiendo que no todo el mundo está en las mismas condiciones de hacerlo a según qué edades, y de ahí que mi trabajo intente ser el de acompañar para evitar que tengan móvil de cualquier manera y con todo tipo de autonomía demasiado pronto, ¿no? O para evitar lo que muchos padres piensan, a lo que también se refería Marc antes, que si tú no le das un móvil hasta los 18, pero tampoco le hablas de nada, por el mero hecho de que tenga 18 cuando lo tenga, no va a exponerse a alguna situación desagradable, porque eso puede que pase. Luego, haya móvil o no haya móvil, aquí el tema es crear un vínculo con tus hijos, ser capaz de ser cercano pero al mismo tiempo asertivo, informarte tú de las cosas que pasan en el mundo y que no todas son por casualidad, de qué cosas influyen en nuestros hijos y que no son solamente lo que pueda estar o no pueda estar en Internet, porque hay más cosas, y porque al final también tenemos evidencia científica que nos dice a día de hoy que todavía lo que más influye en la construcción de un adolescente es lo que ve y vive en su casa, ¿no? Y tenemos también evidencia científica que nos dice que, por ejemplo, las chicas adolescentes reconocen vivir experiencias negativas más en porcentajes más altos en el colegio que en las redes sociales. ¿Esto significa que las redes sociales no sean negativas? No. Significa que viven muchas experiencias negativas en redes sociales y también en el cara a cara con sus amigas o en casa. Y que eso les afecta a lo que ellas consideran que es su bienestar. Claro, evidentemente la vida digital convive con nuestra vida. Entonces, aquí el problema que tenemos es que hemos tenido muchos años de inercia, de adopción de muchas de estas cosas, y ahora nos encontramos en un punto de extrema desconfianza, que yo lo único que espero es a que no nos lleve a decir, bueno, pues vamos a hacer como que esto no existe, le damos la espalda y, no sé, pues que ya decidan cada persona a su libre albedrío cuándo tiene que hacer según qué, ¿no? Porque efectivamente esta percepción de qué es más negativo para mí juega muchísimo esta automanipulación, y porque es que creo que de lo que más nos falta en estos tiempos es el autoconocimiento. La distracción de lo digital no ayuda a que uno recapacite, esté solo pensando en cómo es uno, ¿no? Pero muchas veces el mayor daño que yo creo que vivimos respecto a lo que vivimos en Internet o en la calle es que no terminamos de conocernos a nosotros mismos. Nuestros hijos tienen excusa, porque por edad pues no tienen por qué ser los más reflexivos del lugar, ¿no? Pero creo que a los primeros que nos falta un ejercicio de entender quiénes somos, por qué actuamos como actuamos, por qué opinamos como opinamos, o por qué decidimos lo que decidimos, es a los adultos. Y Leticia, esto es importante. en tu experiencia en el aula, ¿cómo resuena esto que has escuchado? Estas reflexiones de... Como bien ha dicho María, ¿no? No, eso sí, lo que yo hago no hace daño, esto sí hace. O sea, ¿cómo crees que perciben los chicos lo que están consumiendo en las aulas? Claro, al final ellos utilizan el móvil todos los días, pero lo utilizan, bueno, se llama como chupete emocional también, ¿no? Como aliviar sus preocupaciones, aliviar, buscar contenido que les entretenga. Efectivamente, ¿no? que les entretenga. Entonces, al final,
creo que es la idea que tenía para exponer. Todo esto al final, ¿qué es lo que produce? Produce un aislamiento, bajo mi experiencia. O sea, ¿qué hacen los chicos y las chicas? Cogen el móvil, se encierran. Que esto lo hacíamos, o sea, cuando nosotros éramos adolescentes, pensemos un poco, ¿qué es lo que hacíamos? Cogíamos el libro, ¿no? Cogíamos un libro, o si teníamos ya tele, ¿no? Nadie se juntaba con amigos y cada uno se ponía a leer un libro. No, claro, claro, pero es verdad que pensando en la adolescencia, en mi adolescencia, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el libro al final lo que te hacía era tener unas estructuras, ¿no? La lectura. ¿Qué es lo que hace el móvil si tú te encierras en tu habitación? Que esas estructuras no las vas a tener, sino, comentaba María, ¿no? Si este dedo es súper poderoso, entonces estás, ¿no? Todo el rato recibiendo información. Entonces, a lo que... Recuérdame que me he ido. Mira, lo que contaba esa señora también es importante, ¿no? Están una junto a otra, pero en lugar de hablarse cara a cara, están cada uno en su móvil, ¿no? Claro. Yo he visto cerca de mi casa hay un instituto y en el recreo puedes ver 7 chicos y están cada uno los 7 abajo y no hay interacción entre ellos, Marc. Eso lo he visto, o sea, lo veo continuamente. Bueno, yo creo que es una falta de educación de todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Verán a sus padres hacer lo mismo con el móvil continuamente? Mira, yo recuerdo una charla en Vigo, que luego fue portada del Diario de Galicia porque el fotógrafo, que era padre, se quedó sorprendido. Me parece que eran 1.200 niños intentando que me hicieran caso diciéndoles que el móvil era muy malo. Con lo cual te puedes imaginar que me imagino, vaya reto. No me hacía caso ni uno. Y al final les digo, oye, normalmente pasáis así de la gente. Y pues medio reían. Y digo, ¿y utilizáis el móvil para pasar? Digo, por favor, hacerme levantar la mano, ¿no? Y les digo, ¿quién utiliza el móvil para pasar de la gente? Se ríen de mí. ¿Quién le molesta que los demás utilicen el móvil para ignorarle? Bueno, se empieza como a levantar. Y digo, oye, ¿cuántos de vosotros habéis sentido ignorados por vuestro padre o vuestra madre en algún momento? O no sé si dije en algún momento o repetidas veces, porque están más por el móvil que por vosotros. Se hizo silencio, levantó todo el mundo la mano, la foto es desde atrás, y pude dar una charla de 1 hora en silencio porque están tan impactados con el conectar, con, wow, llego a mi casa y mi padre o mi madre me ignoran. Luego lo he utilizado en más charlas de menos niños por mi salud, pero pudimos estar 1 hora hablando de ventajas, desventajas, en este caso el móvil, porque conectaron con que en su casa pasaba. Tiene un nombre, ¿no? Una terminología que es el fabbing, que es el acto de menospreciar a alguien por estar más pendiente del móvil que de ese alguien. Y para mí es una falta de educación. Es decir, si yo estoy comiendo, yo estoy cenando, yo te estoy hablando y tú me estás ignorando, es un básico del día a día, ¿no? María, tenemos que dar ejemplo, los padres, ¿no? Te he escuchado en otras charlas y has insistido bastante en que siempre ese ejemplo negativo es ejemplo digital, es ejemplo de uso responsable. Mira, esta es un poco como cuando hemos empezado y decía Marc, y iba a decir otra cosa, pero es que al final, mira, a mí este tema del ejemplo creo que es la parte que más, de la que más me gusta hablar, porque es indudable que los que somos padres y madres no siempre somos el mejor ejemplo en general para nuestros hijos, ¿no? Insisto en que esto tiene mucho que ver con, por influencias de lo que sea, no solo Internet, sino lo que sea, el tipo de padres que llevamos siendo 1 o 2 décadas, que tienen mucho que ver con cómo terminan siendo los niños y que me resulta muy curioso cómo los que ahora estamos educando nos jactamos de haber sido educados en una época en la que todavía había valores y se educaba muy bien y sin embargo estamos siendo los que educan en una época que nosotros mismos nos quejamos de que ya no hay valores y los niños salen más educados. Entonces nos compensa enormemente que existan Internet y los móviles porque tenemos al perfecto cabeza de turco, que no digo que no sea cómplice, pero que nos evita tener que pensar en las consecuencias de nuestros propios actos. Está claro que los adultos que no hemos crecido con Internet ni móviles y por lo tanto podíamos leer a los grandes clásicos y hacerlo todo muy bien mientras crecíamos, no estamos tomando las mejores decisiones como usuarios de tecnología, en gran parte por falta de reflexión y en gran parte por falta de información respecto a qué decisiones creemos que estamos tomando nosotros y qué decisiones están tomando otros por nosotros, ¿no? Entonces, en el tema del ejemplo, que efectivamente esta frase de las más educativas de no es lo que tú les dices que hagas, sino lo que te ven hacer a ti, pues es indudablemente
de un enorme impacto. Entonces, si tú, pues también lo decía Marc, o sea, esperar que los niños y adolescentes hagan lo que sea que es un uso responsable de la tecnología, mientras la enorme mayoría de los adultos o nos escupimos insultos a través de las redes sociales, o somos incapaces de debatir desde distintas posturas sin faltarnos al respeto o desacreditarnos, etcétera, etcétera, pretender que lo hagan ellos es que es cuanto menos cómico. Exacto. ¿No? Pretender que ellos entiendan el alcance del algoritmo, los peligros de las redes sociales, o si nosotros mismos no lo tenemos interiorizado más allá de lo que leemos en los titulares, ¿no? y en los titulares a veces hay tanto clickbait o tanto necesidad de engancharte como en las propias redes sociales. Entonces, es verdad que el ejemplo es lo más importante, lo que te ven hacer. También es cierto, y esto por bajar un poco el tono del debate, también me gusta decir siempre que los niños son muy selectivos con el ejemplo, ¿no? Yo leo mucho Claro. y no leen mis 3 hijos. Exactamente. Mi marido es muy deportista y no son muy deportistas los 3, ¿no? Yo llevo años comiendo repollo y no me gusta para que mis hijos se acostumbren al repollo o a la coliflor, y resulta que es una pelea cada día la coliflor, ¿no? O sea, que no es que se hayan acostumbrado por arte de magia, por el hecho del hábito. En fin, está claro que tenemos que mejorar, y que está claro que muchos aspectos de ese mal ejemplo no tienen que ver con la tecnología, ni con que sea adictiva, ni tiene que ver con el autocontrol y con las normas mínimas de cortesía. Ahora bien, me gusta por dar ese matiz que no sea solo el negativo, y que no, porque creo que no solamente podemos dar buen ejemplo en el uso de la tecnología si no nos ven usar tecnología. O sea, no creo que necesariamente vayas a ser por arte de magia mejor padre si no tienes móvil, no estás en redes y nunca te ven usar móvil o redes. Creo que también se puede dar buen ejemplo a nuestros hijos que te vean utilizando tecnología. Claro, si no hay falta de... O sea, si no estás ignorándoles para mirar tu móvil y decirles, sí, ahora hablo contigo, que es que estoy mirando Instagram, ¿no? Ponnos un ejemplo, María, ¿cómo puedes generar un buen ejemplo en tus hijos? Pues desde la parte más anecdótica, por ponerte un ejemplo, tu hijo te dice, pues no lo sé, que se ha puesto de moda en su colegio un videojuego y que quiere poder jugar a su videojuego, o que quiere tener móvil para lo que sea, ¿no? Y tú dices, pues mira, sinceramente, vamos a informarnos, porque yo no tengo mucha idea de este videojuego del que me hablas, de qué va, entonces no te voy a decir que ni que sí ni que no, sin tener... O sea, dependiendo de la edad, claro, pero si un niño te dice 7, quiero Fortnite, y tú dices sí, el problema del niño no va a ser estrictamente solo Fortnite, ¿no? Entonces, por ejemplo, una manera de, valga la redundancia, dar buen ejemplo es estar dispuesto a reconocer que de algo no sabes y que te vas a enterar para tomar una decisión informada. Dar buen ejemplo puede ser, lo comentaba yo antes con Marc, antes de entrar en la emisión, ¿no? O sea, yo estoy en redes sociales y de vez en cuando hago limpieza de a quién sigo, claro. Pues porque hay madres en Instagram, pues pluscuamperfectas, que están estupendas y en vez de 50 parece que tienen 22, tienen la casa maravillosa decorada, les da tiempo a hacer yoga, sus hijos todo estupendo, su marido les hace declaraciones de amor, ¿no? Entonces, yo, ¿qué hago? Pues mira, esto a mí me está generando mucha desazón, ¿no? Y hago como limpia y dejo de seguir a gente, ¿no? Y luego hago una segunda reflexión, porque la primera podría decir qué horror Instagram, ¿no? Que me plantea toda esta falsa perfección, todo este postureo, ¿no? Y empeora mi sensación de bienestar, que lo hace. Y hago esa primera reflexión. La segunda que hago es, ¿por qué esto me produce este efecto? O sea, ¿qué inseguridades tengo que no dejo de seguir a alguien si pinta muy bien, sino si físicamente la veo estupenda, porque probablemente apela a inseguridades. Y para mí, buen ejemplo digital es decir, si esta es mi experiencia, yo me siento con mi hija de 16 años porque seguro que ella la tiene también. Y tengo una conversación sobre lo que uno ve en una red social, sobre cómo nos impacta, sobre por qué nos impacta de distinta manera a unas personas u otras, para poder dejarla hablar también a ella y preguntarla si a ella eso que ve, que la pueda ver, la impacta, aunque ya sé que más allá de las redes, en el patio del colegio, eso puede tener un impacto sobre ella, ¿no? Entonces creo que es fundamental esa parte del autocontrol, de no escudarnos en que como todo esto es adictivo, que en situaciones lo puede ser, no me puedo resistir, entonces doy mal ejemplo porque tengo siempre el móvil en la mano, ¿no? Y dar un ejemplo más allá, que es si a mí mis hijos me ven utilizando en algún momento tecnología digital, es solo para publicar un selfie o para jugar a un videojuego a las 6 de la mañana, o para evitar tener con ellos una conversación que no me apetece, imagínate, en el caso más extremo, o es porque aprendo a hacer algo que no sé hacer, o porque estoy tratando de contribuir a una causa, estoy tratando, no lo sé, de ayudar a alguien, estoy haciendo un ejercicio de autoconocimiento, es que se me ocurren mil cosas, porque claro, Internet está lleno de basura, pero en Internet también hay cosas estupendas. Entonces,
a mí lo que más me preocupa de todo este tema del uso problemático, el uso compulsivo, el uso abusivo de pantallas, dispositivos y entornos digitales, es claramente que lo hagamos sin darnos cuenta por la pura inercia, y es también que nos olvidemos, especialmente en lo que tiene que ver con lo educativo, que necesitamos seguir educando en la capacidad de toma de decisiones. Porque la tecnología, efectivamente, en muchos aspectos, por su diseño, toma muchas de esas decisiones sin que nos demos cuenta, pero no por el hecho de la etiqueta de la adicción o de la categoría diagnóstica de la adicción o de la terapia de la adicción, tenemos que olvidar que hay algunos aspectos en los que no es estrictamente igual que una sustancia. Yo tengo muy claro que si tú empiezas a fumar, tienes todas las papeletas para fumar, ¿no? Pero creo que todavía podemos, en cómo estamos a día de hoy, podemos tomar según qué decisiones, ¿no? Me da igual que sea, también lo hablábamos antes de empezar, desactivando notificaciones, que no es que vayan a hacer un milagro, pero bueno, desactivando notificaciones, no instalándote según qué aplicaciones, dejando de estar en según qué redes sociales, tomando algunas decisiones, ¿no? Dejando de seguir a según qué personas, dándote tus temporadas de me paso el verano sin todo esto y desconecto, como yo también le decía a Mar, pues las redes sociales no las tengo en el móvil sino en el ordenador, lo cual ya me quita de muchas tentaciones. ¿Esto soluciona problemas? No, pero esto también para mí forma parte del ejemplo, ¿no? Y si yo quiero que mis hijos no entiendan que el móvil es su único mundo y además su puerta al mundo y además la solución a todos sus problemas, tendré que decirles que es que hay veces que hay que estar solo y sufrir y no hay móvil y hay que simplemente pasarlo mal durante X tiempo y aprender a sobrellevarlo, por ponerte un ejemplo. Pero para eso no puedo ser la madre que esté a cada minuto evitando que mis hijos estén un poquito mal, que es otro problema que tenemos, la intolerancia nuestra a que nuestros hijos estén mal, ¿no? O sea, muchas veces este problema de intolerancia a la frustración que yo creo que todos detectamos en muchos adolescentes o jóvenes o niños, tienen mucho que ver con a qué les acostumbramos sus adultos de referencia respecto a que tengan o no tengan, y tengan en lo material y tengan en las experiencias, ¿no? Entonces, yo creo que es todo aprendizaje y para mí este ejemplo, efectivamente no dar el mal ejemplo clásico, pero dar un paso más o sea, creo que un padre que está dispuesto a aprender cualquier cosa o que está dispuesto a reconocer en ocasiones que quiere darle una vuelta a su propio uso digital ya está dando buen ejemplo. O sea, un padre que dice, mira, que me doy cuenta que efectivamente cada vez que tal, sin darme cuenta cojo el móvil para ver qué tengo y si yo lo hago, ¿cómo no lo vas a hacer tú? Y sin embargo te estoy regañando a ti, quinceañero, todos los días porque solo piensas en el móvil, ¿no? Pues vamos a hacer juntos este ejercicio, depende también de la relación familiar. Pero yo creo que ahí, sumándolo, no debatiéndolo, sumando lo que dice María, en ese ejemplo que tienen que dar los padres madres que nos vean, tienen que haber ejemplos offline. Bueno, por supuesto, claro. Por ejemplo, una idea, ¿no? Que cada noche mi hijo vea que cuando voy a comer a la mesa yo dejo el móvil y vea que tengo ese hábito. Eso es un hábito, claro. Que cuando me los llevo a jugar al parque, por ejemplo, yo me llevo a mis sobrinos a jugar a fútbol y además no los estoy grabando todo el rato para luego subir que estoy con mis sobrinos. No los utilizo ahí de busca likes, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho, puedo ir a jugar con mis hijos si no tengo que estar con el móvil para decir que he estado jugando con mis hijos o para luego verlo, que se ve menos o mostrarlo, sino viviendo y que sientan que estás en esa conexión que nada que tiene que ver con las pantallas, ¿no? Que además María ha tocado dos temas para mí muy importantes, que es el criterio que se pierde en todo esto. Yo creo que una de las bases, y igual Leticia nos lo explica mejor, pero una de las bases que tenemos hoy en día en la educación es el criterio propio. Leía que estábamos en la posición en 80 y algo, 86, si no recuerdo, mundial. Estemos en la que estemos. La importancia del criterio propio adolescente para mí es fundamental. Creo que en Internet no hay tanto criterio. Este clic fácil, esta necesidad de pertenencia, de gustar a los demás, nos quita algo de criterio. El cliché, tengo mis dudas, de en Internet hay cosas fantásticas. Yo cada vez no sé cuáles son, pero me mantengo quizás más cerca de María que de alejado, porque hay cosas fantásticas. Necesito saber cuáles ya. Ahora necesito el argumento de cuáles son esas cosas fantásticas. ¿Vale? Bueno, pues te pongo algunos ejemplos. Evidentemente te hablo en menores. Fantástico es que ahora, por ejemplo, yo puedo volver al hospital a trabajar y no sabría cómo hacerlo. Ya, claro. Esto lo tengo clarísimo. Fantástico es, pues como hablamos antes, de que nos ayuden en ciertas cosas, información, etc.
siempre con, como muy bien has dicho, con el criterio de lo que sí, de lo que no, también con la opinión que puedas tener uno y otro. En menores, ya no hablo de hoy, que es salud mental, que para mí es cero, fantástico, pero en menores ya me cuesta más verlo. Pero evidentemente el objetivo tiene que ser que esas cosas fantásticas salgan a la luz y se vayan las demás, ¿no? Y sí remarcar que yo no creo que a nivel clínico, y eso creo que debemos ser rígidos, sea peor algo con sustancia que sin sustancia. De hecho... No creo que sea peor o mejor. No, o sea, ya, creo que es diferente. Sí, exacto. Pero yo... Diferente es evidente, ¿no? Pues la droga que el casino, por ser fácil de cara al público. Creo que cuando hablamos del tratamiento de las adicciones comportamentales, como se suelen llamar, bueno, nos cuesta. ¿Por qué? Porque la droga, tú llegas a hacer un tratamiento, oiga, drogas no, nunca más, ya está. En los videojuegos, ya lo dice la OMS, nosotros llevábamos 12 años haciéndolo así, videojuegos, usted adicto, por lo tanto no jugará nunca más, y es como hemos tenido el éxito del resultado clínico, ¿no? Cuando hablamos de un tratamiento al móvil es muy, muy complicado. Primero, que casi nunca, te diré, en un 5% de los tratamientos que hemos hecho a los más de 4.000 niños, ha sido por adicción al móvil. Siempre era una patología más dual que no una adicción al móvil como tal, ¿no? Pues la anorexia, que mira mucho y compara mucho el cuerpo en TikTok. O en Instagram, que por cierto, ya lo ha dicho la empleada, que ellos saben que lo hacen, y eso fue la gran demanda que han tenido. Entonces ahí es más difícil el tratamiento en móvil que en sustancias, porque se puede utilizar bien. Es más, se debe tener en nuestra sociedad un móvil y utilizarlo bien. O sea, igual que un niño de 18 o una señora debe tener móvil y debe utilizarlo bien, ¿no? Entonces es tan complicada la línea entre el uso y el abuso cuando algo es legal. Porque claro, al final yo tengo un bar de copas y ya sé que a usted no le vendo copas y ya está. Aquí cómo lo hacemos, ¿no? Incluso la propia regulación, que el otro día leía, no, pero hay una regulación PEGI en los videojuegos. Oiga, la regulación la pone el propio videojuego, es absolutamente inválida. Si montamos un videojuego yo pongo la edad, o los canales reguladores, si es que no existen esos canales reguladores, porque tienen que ser ellos mismos quienes los regulen. Porque yo si abro un bar de copas, la responsabilidad de no venderle alcohol a un menor es mía, si no me van a cerrar el bar de copas. Pues oiga, la pornografía, el acceso a menores, etc, tiene que ser una regulación propia de ellos mismos. Y ellos tienen que controlar por qué hay niños que apuestan. O por qué hay niños que tienen Instagram cuando dicen que ha de ser los 16. Leticia, el ejemplo, me quedo pensando en tus chicos. ¿Cómo les marcáis un ejemplo responsable del uso de la tecnología? Con los peques Con los que trabajas. Con sí. los que trabajamos. Porque hablaba mucho María de padres involucrados, pero no es la realidad de los chicos con los que tú trabajas, Claro. evidentemente. De esos chicos, ¿quién se encarga de marcar? De marcarles, al final es el equipo educativo. No duermen con el móvil, o sea que ellos tienen un cajetín donde dejan el móvil. Cuando van al instituto tampoco se llevan el móvil, quiere decir que al final las horas están muy acotadas. Muy acotadas. Y hablamos, cuando Sí. te invité a venir al Sí. programa, hablamos de que tu perspectiva también era diferente, porque los hijos como abusan de los padres, ¿no, María? Sí, O sea, como claro. tiran de tal. Pero con una educadora ya la cosa es diferente. ¿Es más fácil poner límites en tu caso? Porque no está esa complicidad. A ver, obviamente tenéis la complicidad, trabajáis con ellos, pero... Tú al final tienes que hacer ese vínculo, ¿no? Para que bueno, puedas estar bien. O sea, en el centro no dejas, tú eres su familia al final, ¿no? Entenderme cuando quiero decir familia, sí. pero ese vínculo es diferente. Yo no soy la madre, no soy el padre, soy una trabajadora con un vínculo que tengo que hacer para que bueno, pues él pueda estar como en un hogar, ¿no? Entonces para mí es mucho más fácil porque no hay tanta carga emocional. Sí que la hay, pero no la hay, ¿no? Sí, sí, O sea, te entiendo. Poner entonces, límites es más fácil. Es más fácil. Luego tú te vas a casa, es tu trabajo. O sea, cuando es tu hijo o es tu hija, son 24 horas y el vínculo es otro. Claro. O sea, yo hay días que puedo desconectar, otros días no, depende de los casos con los que esté trabajando, ¿no? Pero
pero llego a casa y yo tengo mi vida. Cuando tú estás en tu casa con tus hijos, con tus hijas, es otra cosa, ¿no? Es otra historia. Antes me dejó una pregunta que tenía ganas Dime. de preguntarte, que era, a los educadores os forman de muchas maneras, ¿no? Sí. Para que des una charla de una cosa y de otra. Sí. ¿Te han formado alguna vez para cómo hablar de tecnología con los chicos con los que trabajas? No, o sea, No. quiero decir, cuando tú estudias, cuando vas a la universidad, te forman pues en patologías, bueno, en fin, en cómo trabajar con las familias, en desarrollo comunitario local, no. Esto al final tú como profesional tienes que buscar los recursos para poder saber qué es lo que está pasando, que un poco qué es lo que, y voy a lo que decía María, ¿no? No solamente las familias, sino los profesionales que trabajamos con chicos y con chicas, con personas adolescentes, tenemos que ser responsables y tenemos que responsabilizarnos de qué están manejando nuestros chicos y nuestras chicas. Entonces, por eso es tan importante, ¿no?, trabajar desde la prevención, ¿no?, desde ese acompañamiento de ver qué es lo que están haciendo. Y nosotros como profesionales eso tenemos que hacerlo, y buscar las herramientas para que ese acompañamiento, esa observación que hacemos pueda ser más, no me sale la palabra, que pueda llegar, ¿no?, a su fin. Entonces, pero estoy con María también en muchas de las cosas que decía, ¿no? O sea, como familias tenemos que ser responsables, ¿no? No podemos, y Marta lo comentaba también, no podemos dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros chicos, a nuestras personas adolescentes con las que acompañamos o con las que estamos, el dispositivo como que, bueno, pues está ahí, ¿no? No. Hemos pasado un poco por alto, pero no, perdón, no lo quiero dejar pasar por alto para nada, las redes sociales. Contaba una de las chicas que a veces los youtubers ponen, o los influencers, decía, ponen unos estándares en los que te machacas a ti mismo, y usa esa expresión, tú te machacas a ti mismo. Entonces, me gustaría trabajarlo desde dos puntos de vista diferentes. Es la persona que, como bien ha dicho María, que a veces nos pasa a todos, que ves a alguien, te comparas y dices, te lleva a compararte continuamente, ¿no?, con que estas vidas idílicas que aparecen en las redes sociales, pero también es el que las publica, porque el que las publica está obsesionado por los likes, por no perder seguidores y por aguantar a los haters, ¿no?, que le tienen machacado la vida, porque te hablan mal de tu aspecto, te hablan mal de tu forma de vida, o sea, todo eso que estás vendiendo, que crees que gusta, no falta el que llega, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo asimila un adolescente, Marc, esto? No lo asimila. Es como cuando decimos que los chicos tienen que gestionar sus emociones. Lo que tienen que hacer los chicos es saber identificar dichas emociones, porque les pedimos que sepan gestionar algo que ni siquiera saben lo que es, ¿no? Con lo cual, el taller no es gestión de emociones, es identificación de emociones, ¿no? ¿Qué pasa en las redes sociales? Que nosotros tenemos una vida, también publicamos nosotros, yo también publico las cosas buenas de mí y no las malas. Tenemos esta vida real y publicamos una vida virtual que por costumbre suele estar más arriba, pero que puede haber mucha diferencia. Entonces, cuanto más diferencia hay entre el yo real y el yo virtual, se va generando un espacio de frustración. La frustración tiene dos amigas peligrosas, que son la adicción y la depresión. Entonces, ¿qué estamos viendo con los adolescentes? Que hay esa frustración con los adolescentes, pacientes en salud mental, que esta frustración les está causando sufrimiento. Esa es la verdad. Hay que entender que el paciente adolescente en salud mental lo pasa muy mal, porque la premisa es que quiere y no puede. En todo, en la conducta, en el trastorno de la alimentación, en la depresión. Un niño depresivo quiere estar bien, un niño que suspende quiere aprobar, un niño que le genera algo a las redes quiere que no le generen. El gran problema, y esto lo dice José María Fábregas, psiquiatra, es cuando un niño quiere y no puede. Ahí está en riesgo. María, como has dicho antes, varias claves, ¿no? De, por ejemplo, compartir con tus hijos cómo tú limpias a ciertas personas que sigues porque no te hace bien, ¿no? O ¿qué otros hábitos crees que podíamos compartir con nuestros hijos? Porque no creo que abogues, ¿no?, por la prohibición, o sea, prohibirle a tu hijo que no tenga redes sociales. Bueno, pues depende de la edad, sí, claro. Hablamos 16, vamos a hablar de 16, 18 años. Yo, mis hijos, o en los talleres en los que trabajo con familias, en ningún caso recomiendo ignorar
las recomendaciones respecto a la normativa existente y luego tener en cuenta la red social, porque no todas son iguales, ¿no? Claro. Aparte de que no todos los chavales son iguales. O sea, hay una cosa que es la que, bueno, primero como madre más trabajo conmigo, porque no soy una persona perfecta, ni mis hijos son perfectos, ni realmente aspiro a esa perfección, que me parece, no sé lo que es ser perfecto, y es lo que también trato de trabajar con las familias, ¿no? Es entender el conjunto total, por ejemplo, cuando hablamos de eso de las redes sociales y la salud mental y lo que comparte un influencer y la presión de ser perfecto o la presión social, porque entran en juego muchas cosas. Es decir, la primera que entra es que dos adolescentes del mismo barrio, la misma clase, la misma edad, ven a la misma influencer publicar la misma publicación en la misma red social a la misma hora, y una pasa de largo y sigue, y otra se queda estancada porque apela a algo que para ella ya quizás es un problema. Esto lo primero, para que lo tengamos en cuenta los padres y no pensemos que todas nuestras hijas están seguras o que todas nuestras hijas están inseguras, sino que hagamos el ejercicio de entender qué adolescente tenemos en casa. Y siempre digo, los que tenemos en casa, no los que querríamos tener, sino los que tenemos. Luego, en segundo lugar, que derivado de eso, o sea, las redes sociales per se no son buenas para los adolescentes, pero de la misma manera no son estrictamente malas, de la misma manera para todos los adolescentes en todas las circunstancias, ¿no? No porque vayan a ser buenas, sino porque no van a producir el mismo efecto. Pero a partir de aquí, si estamos hablando de unos influencers que comparten según qué contenidos, necesitamos entender que esto forma parte de un mercado y que esos influencers tienen marcas detrás y que esas marcas, más allá de la potencial maldad de Silicon Valley, no son marcas de Silicon Valley, son marcas a las que le viene bien que ese influencer lance según qué mensajes. Entonces, en el juego no solamente está la necesidad de postureo o la supuesta adicción a los likes de la influencer, juegan muchas más cosas que son el mercado, tal y como muchos adultos lo conocemos desde antes de que existiera Internet, en cuanto a la prescripción de según qué cosas, ¿no? Entonces, es una cuestión, para mí, de intentar entender que todo esto de lo digital tiene un impacto en nosotros, pero no es un impacto aislado de muchas otras cosas que pasan en nuestra sociedad y que no tienen que ver con las redes sociales. Entonces, creo que, aparte de ese ejemplo, necesitamos entender que no es como que tienes un adolescente que está fenomenal de la vida y de repente empieza a usar una red social y después de 2 meses va a entrar en depresión, porque no es algo así de matemático. Si fuera así de matemático, Marc lo tendría muy fácil, porque eliminas eso que ha entrado y ha generado un efecto y ya estaría todo bien, pero los matices son importantes, los contextos son importantes, las personas no funcionamos como fórmulas matemáticas, ¿no? Entonces, para mí esto que es tan complicado de entender el matiz, de tratar en la medida de lo posible, siempre que haya una familia razonablemente funcional, es conocer a tu adolescente para entender qué necesita. Yo tengo 3 hijos, son diferentes entre ellos, las conversaciones no siempre pueden ser las mismas, ni siquiera cuando son sobre la misma red social. Primero por el carácter que tienen y luego por el tipo de contenidos que están habituados a consumir a partir del propio algoritmo o a partir de sus propias aficiones, ¿no? Entonces, creo que es fundamental esto como primer punto de partida. Las redes sociales, en relación con la salud mental y en relación con todo, no son un departamento estanco, en el que fuera de ellas todo está bien o mal, todo es A o B, todo es de un color, y una vez que las redes sociales entran a la edad que sea, va a haber un cambio de 180 grados porque sí, juegan un papel más factores, ¿no? Y entiendo que es muy tentador pensar que son solo estas redes las que van a jugar un papel en el bienestar o malestar de un adolescente, pero son más cosas. ¿Puede una chica, Marc, que no tenga ningún problema adquirir algún TCA por las redes sociales? Y hablamos de una chica a lo mejor que tenga un apoyo en casa, etcétera. ¿Puede que por X consumo de redes sociales acabe con un problema? Sí, sí, sin ninguna duda, pero ya lo ha dicho el propio Instagram. Es así de fácil. Salió la empleada esta explicándolo, hubo la demanda y el reconocimiento y la multa pagada. O sea que si no hubiera las redes lo podría ver en otro sitio, evidentemente. Que el estigma viene de la parte social, modelos, tipo de ropa, etc. Incluso madres hablando de sus hijas de que quizás tienen demasiado peso y no han de comer tanto. Pero desde luego es un altavoz y un potenciador enorme. Igual que habrían chicos que no hubieran, o chicas que hubieran no descubrido la autolesión o la forma de vomitar, o por lo menos no tan pronto, porque no es lo mismo saber autolesionarse a los 12 que a los 18. Puede ser igual de peligroso, pero no es lo mismo. Entonces sí, evidentemente. Leticia, ¿cómo manejáis vosotros? Porque claro, si estos chicos se quieren hacer un perfil de redes, ¿lo supervisáis vosotros?
¿O no les dejáis directamente tener redes? ¿Las manejan? ¿No las manejan? ¿Cómo lo ves desde el aula con tus chicos? A ver, manejarlas las manejan, o sea, pero sí que se intenta tener una supervisión de dónde se meten. Es verdad que pues como cuando ellos tienen ocio y tiempo libre, quiero decir, salen del centro, bueno, pues ahí es verdad que tampoco están mucho fuera, pero se intenta tener una supervisión de qué es lo que están viendo y se trabaja con ellos desde ahí, ¿no? De a ver qué es TikTok, qué es Instagram, qué es lo que podéis ver, ¿no? O cómo os puede afectar. O sea que, bueno, pues desde ahí. Y luego con los más pequeños, como no tienen acceso al móvil, sí que a las tablets eso está limitado al trabajo más académico. O sea, yo en consulta cuando trabajo con los adolescentes y con las familias, este trabajo también se hace, ¿no? De cuántas horas estás, que luego les sorprende, ¿no? Marc lo tiene más claro, ¿no? De cuando tú haces ese ejercicio de cuántas horas estás conectado, o sea, ellos mismos dicen, ¿en serio, Leti? ¿Tantas horas? Sí, tantas horas. O sea, al mes, al año, y cuando lo hablas con las familias, pues igual. En el caso de los centros tutelados, pues sí que se tiene ese control de las horas que pueden estar, ¿no? ¿Qué dudas te han planteado alguna vez, si es que te han planteado algunas, con respecto a las redes sociales? ¿Te preguntan cómo usarlas? ¿Te preguntan si tienen riesgos? O sea, ¿son conscientes de que pueden estar usando algo que...? Bueno, al final sí, pero sobre todo es dónde se pueden meter, ¿no? Es si yo puedo ver este perfil o no, que dices, bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver si es adecuado o no es adecuado. Pues igual que los videojuegos, ¿son adecuados para los chicos, para las chicas? Pues aunque ponga más 18, pues tenemos chicos y chicas de 10 que están jugando a videojuegos de más 18, pues, ¿no? Es que mira, Leti. No, gracias. Es que los alumnos has dicho que te llamaban así. Sí, después de tanto rato que llevamos juntos ya nos podemos llamar por los apodos. Nada. 8 horas de dormir, 3 de comer, desayunar, cenar, merendar, Claro. 11. 8 de colegio-trabajo, 19. 19. Una, al menos para estar pulcros, duchados, limpios, vestidos, 20. 2 de deporte, arte, extraescolar. Porque dice, no, yo hago deporte una hora. Bueno, pero usted tiene que ir, cambiarse, Claro. 22. Me quedan, digamos, estas famosas 2 horas que dicen del uso del móvil. No he estado con mis amigos, no he estado con mi familia, no he hecho los malditos deberes, que los deberes no tendrían que existir, pero bueno, esto es otro tema. Otro Es otro melón. tema, Melón. efectivamente. Otro No he- melón que no he abrir. no he descansado y no he jugado. Es que no tiene tiempo. Entonces, si yo, pues esta chica, ¿no? Que decía, estoy 6 horas al día. Bueno, pues usted duerme menos, come más rápido, Claro. es menos efectiva en Claro. el trabajo, se ducha menos o hace menos deporte. O no está con los amigos y con la familia. Claro, o sea, no dan las horas No del da. día, ¿no? No da. No da. Es verdad. Y a mí, de eso que dice Marc, lo que más me preocupa, o una de las cosas que más me preocupa es cuando estoy con mi grupo de iguales, que es que yo, como persona adolescente, necesito que otro me diga, ¿no? Si tengo una dificultad, pues no sé, se me ocurren cosas que pasan a los adolescentes y a los adultos. Tengo una pareja y de repente ya no estoy con esa pareja, ¿no? ¿Qué es lo que hacen nuestras personas adolescentes? Si no estoy con ese grupo de amigos porque estoy todo el día conectado, ¿dónde lo busco? Lo busco en la red. Para poder saber quién soy, no solamente es estar en mi habitación, necesito del otro. Y entonces, eso que cuenta Aymar es importante, ¿no? Si solamente le dedico a estar con mi smartphone, pues Es que hay mucha sintomatología en la habitación. claro, efectivamente. En la habitación pasan demasiadas cosas. Sí. Como para que encima le sumes la red. Le sumes, Eso es, eso O sea, es. ya ahí es un espacio donde cuando hay problemas de salud mental en adolescentes, la habitación tiene un papel muy relevante. Vamos Incluso la tontería del orden. Eso es. Incluso la tontería del orden, que cuando la habitación está muy desordenada es una señal de riesgo de que la vida del chico también está... Justamente esto nos está llevando poco a poco a la última parte, que es plantear soluciones, porque llevamos mucho rato hablando de la problemática y nos gustaría
arrojar luz y sobre todo que los que nos estáis escuchando os llevéis herramientas prácticas para tratar de guiar a vuestros hijos y guiaros a vosotros mismos en un uso más razonable y más saludable de la tecnología. Como siempre, volvemos a la calle porque las personas con las que hablamos fueron bastante pesimistas de qué solución le ven a esto. Natural, no creo que sea algo muy propio de, o sea, no creo que las personas estén hechas para estar todo el rato enfrente de una pantalla. No es una solución tanto a nivel de sociedad como yo creo que es algo más individual, de darse cuenta, ¿no? de qué circunstancias son las que te afectan, ¿no? Yo he pasado por una situación así, en la que no estaba mal anímicamente y me di cuenta de que las redes sociales no me hacían nada bien. Entonces, al final decidí yo voluntariamente cortar por lo sano y evitar esa situación y esos estímulos negativos que me retroalimentaban de manera negativa. Yo pienso que puede ser una moda, como todas las cosas. Y llegará un momento en que se acabará la gente dejará los móviles. Yo, por ejemplo, no los he tenido nunca. Vamos, tengo móvil, sí, pero me caen mal. Marc, ¿son una moda? ¿Pasarán de moda? Son una droga. No una moda, son una droga. La heroína pasó, pero dejó muertos. No creo que la droga deje muchos más muertos que la tecnología, porque tampoco mata instantáneamente. Y porque estar muerto en vida puede ser un problema. No creo que sean una moda, pero sí creo que habrá un pasito atrás en lo tecnológico y que se avanzará más en la parte humana. Creo que llegará el momento, o espero quizá, que llegue el momento cool de que no tener móvil es más cool que tener tanta pantalla o tanta historia, pero no creo que sea algo que sea una moda o que se tenga que interpretar como tal. Sí que creo, y lo creo firmemente, que no está ayudando a la sociedad, que la balanza está dando más perjuicio a la sociedad que beneficios. O sea, que esto tan extraordinario que tiene la red, que no sé qué es. Vamos a buscar soluciones, a plantearlas rápidamente. Cuéntame, María, ¿qué soluciones? Bueno, pues yo creo que los que estamos educando necesitamos entender la época en la que nos está tocando educar. Esto no significa que olvidemos de dónde venimos, pero significa que solo pensando en de dónde venimos no vamos a ayudar mucho. Entonces, entender cuándo nos toca educar no significa dejarse llevar y dejarse arrastrar. Yo creo que sí que está habiendo un cierto despertar y la evidencia la tenemos en que llevamos semanas y semanas y semanas debatiendo sobre este tema, porque después de la inercia ha llegado un punto de desconfianza y la sociedad está buscando soluciones, ojalá no soluciones simplistas a problemas complejos, sino soluciones escalables y pertinentes, ¿no? Necesitamos asumir nuestras responsabilidades, los que estamos educando, es decir, hay cosas que necesariamente deben ser obligación de las tecnológicas, hay cosas que deben ser competencia de las entidades reguladoras, pero hay algunos aspectos que nos tocan a nosotros, desde el ejemplo hasta la responsabilidad personal y la toma de decisiones como personas que están educando. Y esto me lleva a un tercer punto que para mí es el clave. Yo sé que en esto nos escudamos en que nos ha pillado mayores, esto de la tecnología, este concepto también tan poco eficaz que aludía Marc hace un rato de los nativos digitales. Ellos saben mucho, yo es que sé menos, a ver si resulta que tengo que saber de informática. Yo sí que creo que tenemos que entender ciertas cosas sobre cómo funciona esta sociedad digital. Me da igual que tenga que ver con seguridad, que tenga que ver con privacidad, que tenga que ver con entender nuestros datos personales y qué valor tan enorme tienen hoy en día y por qué, entender, aplicar criterios sobre muchas de las informaciones tan contradictorias que nos llegan, como si solo lo digital tuviera un impacto en nosotros y no nosotros también en lo digital. Entonces, aprender sobre todo esto nosotros para poder después acompañar mejor, hablar más en casa, no sobre tecnología en general, si podemos con nuestros hijos, que nos falta, yo creo que nos falta, y de alguna manera, pese a que no tiene nada que ver con el enfoque de Marc, yo sí que defiendo una cierta normalización de todo esto, y con normalización no digo que lo usemos, con normalización digo que lo incorporemos a la educación que damos a nuestros hijos, y con incorporar no hablo de usar, o sea, hablo de evitar un acceso constante, autónomo, descontrolado a todo, como si todo fuera igual. En Internet hay más cosas que las redes sociales, en tecnología hay más cosas que los smartphones. Sí que hay maneras de hacer que nuestros hijos no solo crezcan pensando que una pantalla es un entretenimiento disperso, ¿no?
Entonces, normalizar es incorporarlo a lo que sea que ya estemos haciendo o que deberíamos estar haciendo. Me da igual que sea en términos de hábitos, en términos de valores, en términos de comunicación, pues ni una libertad absoluta en Internet como si fuera inocuo, porque la tecnología neutra no es, ni tampoco la prohibición total como si por el mero hecho de que volvamos a 1971 y no haya Internet, ni redes sociales, ni videojuegos conectados a Internet, ni dispositivos móviles, vayamos a ser felices como lo éramos en 1971. Creo que no es tan sencillo, creo que hay muchas cosas que son más complicadas hoy, que seguro que todo este frenesí de la conectividad constante ha contribuido, insisto, creo que la tecnología es cómplice, no necesariamente culpable. Entonces, al final se resumen en dos: aprender también nosotros sobre algunos aspectos de la tecnología, especialmente la que ponemos en sus manos, si ponemos alguna, hacer el ejercicio de saber qué estamos haciendo. Entonces, al final, si yo voy a apuntar a mi hija a baloncesto, pues primero busco 3 sitios donde apuntarla, ¿no? Y busco información y voy a ese sitio y me entero de cómo funciona y de cómo es el equipo, y entonces ya la apunto y he visto antes si me lo puedo permitir o no me lo puedo permitir y qué gasto va a implicar, y voy con ella a comprarle la equipación que me hayan dicho en el club que hace falta, y le pregunto cuando vuelve de jugar cómo ha ido y quiénes juegan con ella, y tengo una mínima idea de si está en una posición o en otra del equipo, y la voy a ver jugar, ¿no? Entonces, al final eso no te va a garantizar que tu hija no se caiga y se rompa una pierna jugando al baloncesto, pero desde luego crea una manera de acompañar y de tú formar parte de esas experiencias. Nuestros hijos no tienen por qué estar en Internet solos cuando son pequeños, el tiempo que pasen es muy importante. Creo que hay otros aspectos también muy importantes, el cómo se acostumbran, cómo crecen respecto a esa convivencia con la tecnología, para qué la utilizan y cómo entienden ellos que esas pantallas juegan un papel en sus vidas, con cuánta libertad les damos un móvil, sea cual sea la edad, ¿no? Lamentablemente hoy por hoy la tecnología nos permite crear cuentas de usuario de menor de edad solo hasta que tienen 14. Si lo haces hasta esa edad y lo configuras así, pues hay muchas cosas que no podrán hacer y otras, para poder hacerlas, tendrán que hacer trampa, ¿no? Entonces a lo mejor tendremos que hablar con nuestros hijos de por qué hacer trampa está mal aunque no te pillen, no lo sé. Creo que vivimos en una sociedad en la que decimos constantemente que se han perdido los valores, pero siempre son los demás los que han perdido los valores, nosotros no los hemos perdido, y quizás nos falta un poco más de silencio y de tiempo para pensar y conocernos mejor y conocer a nuestros hijos. Leticia, desde el aula, ¿qué soluciones ves que se pueden plantear? Por ejemplo, los docentes que tengan una formación continua. Es que, ¿cómo podemos prevenir, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir? Que vemos a nuestro alumnado con ese enganche al móvil. Desde nuestra propia formación, ¿no? Pero los docentes, las familias, o sea, todo lo que son los agentes socializadores, ¿no? Los profesionales que trabajamos con personas adolescentes, tenemos que formarnos para poder acompañarles. Para poder acompañarles. Y luego yo creo que también es importante, María lo dice muy bien, la observación, ¿no? Que observemos cómo tenemos, cómo están, o sea, si se quedan más en casa o no, con quién se relacionan, si utilizan más o menos el móvil, o sea, y ese acompañamiento ahí, desde ahí, desde esa prevención. Mar, vamos a terminar contigo. Soluciones en Desconecta, ¿qué soluciones dais a las familias y cuando un chico dice ya está recuperado y ya puede salir? Bueno, la solución de Desconecta es la peor de todas, que es cuando hay que hacer una intervención en salud mental. Claro, esa es la más radical. Que no quiere decir que no lo hagamos con todo el cariño y profesionalidad, pero esperemos que no se tenga que asistir a un centro de salud mental. Por lo tanto, prevención. Para prevención, indispensable que hayan leyes estatales que rijan el uso de la tecnológica, las propias tecnológicas, y que haya una pedagogía de base. La pedagogía de base, volveríamos al criterio propio, a los ratios que hay, al método de estudio actual, que creo que tiene mucho que decir en todo esto, sobre todo la pantalla en el aula, y luego en las familias. Yo soy partidario de que ahora se necesitaría hablar menos, mejor y cuando toca. Yo sí que no creo en explicarles tanta cosa a la tecnología hasta que toca. Ahí quizá pues con María
Bueno, seguramente si habláramos de la edad nos encontraríamos, pero yo creo que también y esto es otro debate, se les está dando demasiada argumentación y demasiado espacio demasiado pronto a los chicos, en esa punta que hacía María. En cuanto a la tecnología y a la salud mental, creo que menos, más categóricos y cuando más toque. Y luego, es verdad que se debe priorizar el beneficio humano a los intereses económicos para que todo esto sea posible y ya como filosófico romántico para acabar, que siempre se tenga presente que por mucha inteligencia artificial, muchas redes, pues esa parte real siempre va a ser muy superior a la virtual. Pues así hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Marc, María y Leticia, por acompañarnos. Gracias a vosotros por seguirnos. Esperamos haber arrojado luz sobre este tema, haberos dado algunas claves para hacer un uso más responsable, más equilibrado en vuestra vida sobre todos los contenidos digitales. Quedaros con nosotros, somos Canal Vida. Nos vemos en la próxima.